momento quedarás en los caprichos de Beckvisir, nuestra brújula vikinga, la que dirigirá la ruta a lo desconocido. Divagaremos entre brujas, duendes y seres elementales. Observarán de cerca nuestro camino. La opción es tuya. Aún estás a tiempo de arrepentirte o dejarte seducir por la hermandad. Conducido por Chris Machilian. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 Barcelona. Estás escuchando La Hermandad con Chris Machilian. La Hermandad. Muy buenas noches y bienvenidos a La Hermandad Paranormal en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga y 97.9 en Barcelona. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 Barcelona. Además, también te invitamos a unirte al live en Instagram, @Machilian, el live junto a un gran invitado que vamos a tener en unos segundos. Ya estamos comenzando el programa del día de hoy. Terror, misterio y suspenso en Ritmo FM. Esto es La Hermandad Paranormal. La Hermandad. Y de esta forma vamos a presentar a nuestro querido invitado del día de hoy. Una vela más se enciende en este encuentro, lo que significa que un miembro se une a esta sesión en La Hermandad. Bienvenido, querido Howard. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Eso es tu nombre, pero ¿Howard o Howard? ¿Cómo es? ¿Qué tal, hombre? ¿Me escucha bien? Te escucho súper bien. Bienvenido a La Hermandad, hermano, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. Primero que todo, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Howard, ¿cómo? La forma correcta es Howard. Howard. Oye, Pero no. pues me dicen Howard. Pedazo de nombre que te mandaste. Muy bueno. Muy bueno. Gracias, hombre. Oye, pero bienvenido a La Hermandad, bienvenido a Ritmo FM, que estamos transmitiendo en la 87.8 en todo Costa del Sol, Málaga, también en Barcelona, una parte de Barcelona, no en todo Barcelona, en la 92.9, y por supuesto a través de Instagram en @Machilian y ahora en @Howard Gutiérrez. Querido hermano, yo te invité a acompañarnos el día de hoy porque tú haces algo que a mí me llamó mucho la atención cuando supe de ti. El periodismo paranormal. La verdad que yo nunca había escuchado que un periodista se dedicara a lo paranormal solamente. O es así, o además también hay otras ramas. Por favor, yo estoy súper intrigado y quiero saber de qué se trata tu trabajo y cómo un periodista elige no sé si investigar, pero sí seguir la rama de lo paranormal, que el nicho de nosotros es súper chico, no abarca mucho. Sí, lo que sucede es que yo le pongo el nombre después de que una persona a quien estimo mucho me dijo: tú haces periodismo paranormal.
mi profesión es ser periodista. Yo soy periodista aquí en la ciudad de Bogotá, me gradué. Entonces, y mi gusto por el misterio y lo inexplicable viene desde hace mucho, sobre todo desde las dudas existenciales como tal. Y yo lo que intenté hacer hace mucho fue abarcar el tema del misterio y de lo paranormal como normalmente se hacía desde aquel entonces. Hablo de hace ya bastantes años, pero pues en esos años el tema de lo paranormal, usted no podía ingresar a lo paranormal si no tenía algún don especial, si no tenía los aparatos para ser investigador paranormal, bueno, todo este. Entonces quedaba uno como a la deriva y uno dice, pero a mí también me gusta el tema, pues, o cómo no lo puedo hacer desde otro punto de vista. Pero esto no nace conmigo, ni mucho menos. No me quiero acá dar el que me las sé todas, ni mucho menos, porque yo he admirado siempre a los investigadores de antaño, Jiménez del Oso, JJ Benítez, Iker Jiménez, Andreas Faber-Kaiser y Javier Sierra, y algo que cada uno de ellos, no todos, pero la mayoría, tenía en especial, era una profesión que era ser periodista. Después, lo que se fue como mencionando fue un periodismo de misterio. El papá y la leyenda del misterio, de periodismo de misterio en Colombia, es el señor don Roberto Tobar Gaitán. El papá de la ufología aquí en Colombia fue, que en paz descanse, el señor William Chávez. Entonces, que en su momento obviamente tuvieron el boom, ellos fueron los que comenzaron todo esto, y ya pasa por oleadas y épocas en las que desaparece porque se enfoca un poco más en el entretenimiento, en todo esto, y ya como que encontramos de nuevo el rumbo para volver a seguir, obviamente intentando mejorar, tomando lo de los de antes con lo de nuestro presente y mejorándolo y sacando a la luz esto desde la visión del periodismo como tal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo busco historias en lugares donde comúnmente las personas crean que no va a pasar nada inexplicable o paranormal. Yo lo digo con todo el respeto del mundo, a mí un lugar abandonado no me dice nada, pues, porque yo no tengo ningún don. Pero leyendas que criollas, ¿no? A esos puntos vas, por ejemplo, cuando dicen que en un pueblo aparece la Llorona, por ejemplo, ahí te involucra e intentas hacer un reportaje sobre lo que está pasando en ese pueblo, por ejemplo, ¿no? Un seguimiento, se le hace un seguimiento a la persona que me cuenta una historia que, por más imposible o, decimos en Colombia, ficticia que pueda sonar, mi intención nunca es hacerlos quedar mal, sino conocer la experiencia y hacerle un seguimiento, no de un día, sino de un mes, 2 meses. Tengo unos seguimientos de vampiros que llevo 3 años haciéndole seguimiento a esas historias para ver qué encuentro, para que queden bien nutridas, y al final mi única labor es comunicarlo. Ese es mi trabajo. Súper imparcial también, ¿no? Sí, se puede decir que viene también de la profesión, porque uno no puede ponerse a hacer una columna de opinión. Ahí podría ayudar mis puntos de vista, pero pues mi trabajo no es juzgar a nadie. Tengo mis propias experiencias, tengo mi propia vida, y lo importante del periodismo de misterio es que el rigor y lo que se comunica y lo que genera mayor importancia no es el periodista, sino la historia o la crónica o el reportaje. Uno queda a un lado y ya, ahí. Bueno, Colombia es un país que me encanta y de hecho lo quiero mucho porque me siento muy involucrado, sobre todo en la parte paranormal. Muchos amigos investigadores, parapsicólogos, medium, brujos y programas de investigación o programas enfocados en lo paranormal más que investigación, donde participo muchas veces. Me he dado cuenta que Colombia es un país que le encanta el tema paranormal. Una cosa es que les guste, pero otra cosa es que crean, ¿verdad? Hay muchas opiniones, es súper dividido, o sea, a veces podemos estar frente de algo que realmente es cierto y el 90% dice que es falso, trucado, y después aparece una mujer quizás con una sábana y todos piensan que es real, o sea, y lo vemos en internet todos los días, en Instagram un montón de videos que yo creo que el 99,9% de todos los videos
no son reales. Cuando Sí, es muy difícil. es muy difícil toparse con eso o filmar justo algo así. Pero independiente de eso, el periodismo es súper, más que todo está enfocado en la comunicación más que tener un propio criterio, más a lo que me refiero. Tú como periodista paranormal, tú te dedicas a esto 100%, tú trabajas y escribes y publicas sobre paranormal, o también te dedicas a otro tipo de periodismo. A mí me encanta el periodismo desde todas las ramas y desde el misterio, lo paranormal. El periodismo tiene muchas ramas, aunque no parezca, pero sí, yo me dedico a esto completamente. Tengo más de 4.000 historias recopiladas. Eh, en Colombia hay muchísimo, muchísimo material. Lo he hablado incluso con personas de Discovery cuando me invitaron a hacer ciertas cosas por ahí para Armero. Ah, qué interesante. Y ellos me decían, a Colombia tiene muchas historias, lo que pasa es que todavía estamos en pañales en cuanto a creérnosla y en ir buscar, no hacer el trabajo del mínimo esfuerzo, sino ir buscar comunicarlo en el estilo que cada quien quiera comunicarlo, pero hacerlo, porque hay demasiado y gusta mucho, sea para trabajar, sea solo por morbo, o sea, de diferentes formas, o en serio porque lo crean. Aquí hay infinidad de cosas. Pero pues yo siento que la parte del periodismo que yo hago es, si se da cuenta, yo hago solo Colombia. Yo siento que acá tenemos que Sí. por lo menos querer un poquito. Suena un poco nacionalista, pero querer un poquito lo que se hace, el lugar donde va, la señora que se toma el tiempo de contarle a uno algo. Eso hace como tal que mi labor tenga sentido y yo no puedo detenerme. Por más que a veces quiera dejar de hacer lo que hago, porque económicamente no es rentable. Claro, claro. Esto es un hobby para muchos que nos dedicamos a esto. Esto es prácticamente un hobby, porque los que realmente rentan con esto es cuando venden humo, ¿verdad? Cuando es súper ficción. Sí. Pero cuando uno se dedica un poco más serio a este tema, claro, no es rentable porque no es popular, podemos decir, en ese sentido. Pero mi pregunta es, ¿dónde tú publicas toda tu investigación? No sé si decir investigación, no sé cómo le podemos llamar, como reportajes, quizás. Hacemos una parte de investigación, pero no es como tal investigación paranormal, sino investigación en cuanto a el lugar, la persona y eso. ¿A esto se le puede llamar como un reportaje o como un...? Se pueden hacer reportajes o crónicas. ¿Y dónde tú publicas eso? ¿Trabajas para alguna revista o todo es en tus propias redes solamente? No, en mis propias redes sociales, porque pues va a sonar un poco a cliché y todo, pero la gente no está obligada incluso a apoyarlo a uno, porque cada quien pues disfruta de lo que quiere y se gana la plata como quiere. Pero hay poco apoyo en cuanto al trabajo que se hace, por lo mismo que no genera tanta rentabilidad económica hacia el morbo. Entonces, benditos días del presente que existe YouTube, que existe Facebook, y ahí yo monetizo, logro administrar el dinero para investigaciones del próximo mes, para hacer seguimientos, y el resto pues para sobrevivir el día a día y darle, me meto en muchas cosas, en libros, de todo un poco, pero pues sí, solo eso. Sí, porque es caro. O sea, yo me dedico, hago investigación y recorridos paranormales, y solo el hecho de viajar a algún punto significa tiempo, dinero de viaje, ya sea en auto o en bus. Luego, si es que es muy lejos, quedarse, los aparatos que uno lleva para investigar, comprar el equipo, que es súper caro también, el equipo, micrófonos buenos, que sea una buena cámara, porque si va a hacer yo también hago videos en YouTube donde hago investigaciones, y claro, solamente el equipo es súper caro. Entonces uno tiene que querer mucho esto para hacerlo, para comenzar a hacerlo, ¿verdad? Porque primero nadie empieza a monetizar, y cuando ya empiezan mucha gente o muchos programas, cuando empiezan ya a ser súper populares, empiezan a vender humo para poder tener más like o para poder darle un poquito más.
para sostenerse, porque hay algo de las redes sociales que es muy maluco, y es que está ese bazuco mental constante que si a usted le fue bien un día y otro día le fue mal, usted, pero ¿por qué? Sí. Y sigue y sigue. Yo lo que he procurado hacer con mi proyecto y con todo lo que hago de investigación es echarle mucho lápiz, mucha cabeza, acomodar muy bien mi estrategia del día o del mes, y decir, esto tiene que ser rentable el día de hoy. Sí. Si no, o sea, rentable en algún sentido. Tengo que saber si me voy a quedar en ese sitio, cuánto me va a gastar ahí y cuánto con el episodio en general voy a recuperar. Y Claro. pues, es algo que se tiene que decir, porque es así, o si no, no habría para más investigaciones. No, y Toca a sobre veces cuando limitarse. y claro, y cuando te dedicas a esto 100% como una forma ya de trabajo, ya obviamente también tiene que ser rentable, porque o si no, no hay ingreso y no se puede seguir trabajando en él. Me parece súper bueno. De verdad que yo tengo un proyecto súper grande, todavía escrito. He intentado ofrecerlo a un montón de productoras. Muchas productoras están interesadas, pero el problema es la inversión, ¿no? Ninguna productora quiere invertir. Todos dicen, ok, o búscate auspiciadores, o si no, inversión propia, y ahí vemos qué pasa. Y bueno, mi idea es hacer un documental sobre investigación paranormal, ir a diferentes lugares que aquí en Europa, donde son reconocidos porque supuestamente son muy paranormales, o hay mucha actividad paranormal, y estar ahí, y también después entrevistar a gente que se dedique como medium, o sacerdotes que sean que hagan ¿cómo se llama esto? Perdón, se me fue la palabra. Cuando posesiones o exacto, exorcismo y eso. Pero es muy difícil, es muy difícil llegar a eso. Es muy difícil también que alguien crea en el proyecto y que empiece o quiera pagar por ello. Por eso que admiro mucho tu trabajo y te felicito, y de verdad que necesitamos gente que en este mundo de paranormal que nos encanta, que amamos, haga este tipo de trabajos, porque está muy... Últimamente las redes sociales también han ensuciado mucho el mundo paranormal. Porque el que quiere vender pone un fantasmita y de alguna forma lo vende, ¿no? Si al final... Sí, lo hace viral, y los medios ayudan a que algunos medios no les interesa ni siquiera si es verdad o no, lo toman y lo publican y sale. Es que ahí está la cosa, ¿verdad? Porque lo que se valora no es la credibilidad o el trabajo, o incluso la edición y el hacer un buen reportaje o una crónica. Lo que se valora es cuántas visualizaciones tiene. O sea, la gente... Sí, puede ser un proyecto una mierda. Puede ser una mierda, pero como la gente va solamente por ver lo chistoso que puede resultar que alguien corra con una sábana, lo ve, y eso genera visualizaciones, y eso genera dinero o monetización. Entonces al final se echa a perder todo esto que tanto nos gusta. Querido amigo, ¿nos puedes contar, dentro de todo este tiempo que has hecho crónicas, has vivido realmente alguna experiencia paranormal que tú digas, me hace pensar que realmente sí existe, o algo que te ha hecho dudar, si es que puedes, que te ha tocado la fibra? Yo vivo en un existencialismo constante, por eso, o sea, yo no salgo ni entré a este proyecto decir, hoy voy a ir a buscar historias paranormales. De vez en cuando, hoy en día sí lo hago, porque pues hace parte de mi trabajo, pero antes no era como que voy a ser el investigador más grande ni nada de eso, sino yo le podía preguntar a alguien, ¿cuál es el sentido de la vida para usted? Y ahí me empezaban a contar cosas y así, y terminaban con alguna experiencia. Entonces, para mí la vida es un misterio enorme, completamente, desde su origen hasta su final. Llegamos a este juego sin reglas, vamos viviendo como creemos que debemos vivir bajo ciertas cosas, y ahí vamos. Pero me encanta trabajar, y entre eso, pues yo tengo una historia. Voy a tratar de resumirla porque es muy larga, y aparece en mi segundo libro, que es lo que desemboca en una serie de acontecimientos cronológicos
alrededor de regiones por Colombia y un poco de sinfín de hechos inexplicables. Resulta que por cuestiones de la vida, yo entré en un estado de melancolía existencial complejo y yo hasta ese momento creo que había cumplido ya con mis metas propuestas y como que yo dije, hombre, ¿y ahora qué? Ya llegué, ya entrevisté a JJ Benítez, ya hice muchas cosas que me había propuesto. Chévere, pero ¿y qué más sigue? Entonces entré en ese estado y por cosas misteriosas ahí a largo encontré unas coordenadas raras que yo las consideré en mi conversación como con el universo, como, no sé, alguien le dirá a Dios o bueno, con lo que sea. Yo dije, bueno, yo necesito una señal para ver si tengo que seguir con esto, ¿no? O definitivamente ya me detengo, porque es agotador estar todos los días pensando que subo, Sí. todos los días pensando que grabo, que guste la miniatura, que guste el título, que no ofenda a nadie, pero eso es muy berraco, muy difícil. Es como, ¿sigo pobre o me dedico a la farándula? Eso, sí. Entonces toca saber tener un contenido que enganche y guste, otro que sea fácil de consumir, otro que lo haga uno feliz cuando uno lo hace y así. Eso es un caso. Yo le envié, eso eran unos números y unas letras, solo que yo se lo enviaba a un amigo geógrafo y él concluyó que eso podían ser coordenadas. Y yo agarré en la moto en ese momento y me fui. Las coordenadas me llevaban al Parque San Agustín en Huila y allá iba a realizar otra cosa. Solo que en el camino hay algo muy curioso y es que la vida pareciera que uno fuera, que lo estuvieran conduciendo a uno. O sea, a veces se quiere salir y no, vuelve y lo vuelven a encarrilar y uno, pero ¿por qué? Ese sinsabor de dudas es muy harto. Llega el punto en el que yo iba en la moto. A mitad, pues digamos que a mitad de camino, se varó la moto, no, o sea, no encendía, no le pasaba nada, no, nada, pero no era algo normal, era como No era que, como mecánico, algo que tú dijeras sí, benzina o algo. sí, uno sabe cuando algo le pasó a la Claro, moto, no, claro. simplemente se apagó y quedó ahí, y yo la iba arrastrando ahí por la carretera, hasta que me cansé y volví como con mi cosa, que es algo muy personal, y me senté al lado de la carretera y le dije, venga, déjeme seguir, yo quiero llegar allá a ver si es cierto, eso es una señal o qué de la vida para poder si sigo, ¿no? Eh, y me quedé ahí un rato como dialogando como un loquito y ya yo estaba solo, entonces ya yo me levanté y encendí la moto y prendió normal después de como una hora, creo, una hora y media de estar ahí como una hueva. Seguí y yo estaba en mi cabeza que tenía que llegar o sea, tenía que llegar sí o sí. A ese punto, claro. Bueno, ahí pasaron muchas cosas, tuve que estar en un hotel y pero ya al último trayecto pasaba de todo, o sea, pasaba de todo para que no fuera a llegar yo allá. Que llovía, que se cruzaba un carro, que se cruzaba alguien, un perro, me decía, es que esto no puede ser como lógico, y uno de terco, uno que es muy terco, Sí, sí. Uno no hace uno caso dice, a las señales, uno sigue. no, uno las manda para la porra y uno dice, no, este perro no sé cuántas, está y siga, le vale el huevo. Yo seguí y yo vi a alguien en una curva había una escultura de una virgen totalmente pintada de blanco, como un recuadro donde ponen a una virgen, pero estaba en la carretera. Y yo vi a alguien ahí de pie que se me hizo como raro, lo miré por el espejo de la moto y yo dije, no sé, continué. Una curva, dos curvas, tres, y la moto comenzó a hacerme así. Me pinché. Y estaba lloviendo como un hijo de... No. Y estaba en la miércoles, o sea, estaba lejos. Y de ahí arrastrar, o seguía buscando un hotel, o me volvía en algún municipio o algo para encontrarlo. Y estaba ya agotado, ya no tenía ni piernas, ni rabo, ni nada, esa moto me tenía mal, con hambre, no, estaba mal. Sí.
Ni rueda de Yo dije, repuesto no, tampoco, que no, ¿de dónde me la cuelgo? Pues la en la pongo espalda acá. no la puede colgar, sí. No, una tortuga ninja atrás de que soy bien bajito. Exacto, sí, sí. No. Eh, entonces en esa curva yo dije, no, me vamos a orillar. Y comencé a arrastrar la moto y cosas de la vía hacia el lado izquierdo había un montallantas de esos que son como improvisados en tablas, que tienen unas llantas viejas allá afuera como para hacer alusión de que ahí arreglan y ahí corrigen, bueno, despinchan y todo. Y yo, uy, menos mal, bueno, llegué, despinché, tuve una serie de conversación ahí con el señor, me pareció como que ya lo había visto, yo creo que pudo haber sido el que vi atrás, en Al el lado de la Virgen. al lado de la Virgen, habló de ciertas cosas como muy de la vida, como que, hombre, hay gente a la que le pasan cosas peores, que vive peor, cosas ahí. Cuando ya terminamos, él lo que hace es, que yo me subo a la moto y me dice, bueno, listo, y me dice algo, como que siga, no, todavía no hay por qué detenerse, tal. Y yo arranco en dirección, yo tenía que llegar allá al otro lado, sí o sí, pero ya era tarde, y ya cuando yo iba para allá, yo dije, no, o sea, ya hay muchas señales que no tengo que llegar allá, voy a volver, voy a buscar un hotel y mañana regreso más calmadito, más. Y al devolverme por la misma carretera, No encontraste el lugar, ¿no? no Oh. encontré el lugar ni al señor, pero tenía la llanta arreglada, despinchada y todo. Y yo dije, bueno, el cansancio, la lluvia, todo, pero y todo lo que hablé, todo lo que es. Y yo dije, marica, me estoy volviendo loco. ¿Era imposible Yo, desviarse por otra ruta? No. no. Ya al otro día, pues ya con luz comencé a recorrer todo eso. Encontré un sitio que probablemente pudo haber sido el lugar. Me fui hasta el parque, por allá fui, pregunté si había montallantas cerca, y como donde me atendieron, no. Nadie Eso fue había visto algo, algo. no fue terrorífico, así como que, No. uy, no sé, me No van te a poseer sentiste, o algo. no sentiste esa mala energía tampoco en ese momento, sino No, que no, fue algo, es como estuviéramos aquí hablando y simplemente después queda esto. Y, uy, estaba hablando con quién. No sé, fue algo muy raro, no, curioso. y lo más loco de esas, cuando pasan esas cosas, que ni siquiera uno mismo lo cree. Y cuando uno lo cuenta, ahí está la No, parte paranormal cuando la gente cuenta historias que ha visto fantasmas o que ha visto algo. Y es la verdad de no, ellos, le pero dicen que nadie. uno es un Sí, loquito de la calle. claro, o sea, no, pero puede haber sido la sombra, o siempre uno trata de buscar lo lógico, pero cuando le pasa a uno, es inexplicable. Sí, no, ahí no hay cómo explicar, no hay, mi intención tampoco es engañarlos porque eso aparece en el libro y normalmente cosas muy personales de lo que me sucede a mí yo procuro no contarlos, ni en qué creo, si creo o no. Mi trabajo es escuchar, recopilar, modificar un poco para que se entienda y comunicarlo, o a veces los invitados son los mismos que hablan en la crónica y yo no interrumpo, sino por allá un segundo, dos veces por allá aparezco con la cara así Ellos y son los ya. protagonistas. Howard, un segundo solamente para contarle a todos nuestros amigos que están. Los quiero invitar a descargar la aplicación de Ritmo 87.8. Ritmo 87.8 para que tengan la música 24/7 de España y del mundo en tu teléfono. Ritmo 87.8 Málaga. Estás escuchando La Hermandad en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol, Málaga 97.9 Barcelona. Te invitamos también a seguirnos en Instagram en @Machilian. Síguenos en nuestros Instagram @Machilian. Estamos junto a Howard Gutiérrez, periodista paranormal de Colombia, un país que me encanta, que hace un par de días estuve también haciendo una investigación paranormal para el Cartel de la Mega y está junto a nosotros contándonos una de sus experiencias que tiene en uno de sus libros. Así que para que después lo puedan seguir y también puedan consumir su YouTube y todas sus crónicas para que también lo apoyen y lo ayuden. Howard, yo te quería hacer una pregunta. Justamente tocaste el tema que tú no dices si es que crees o no crees, pero yo quería justamente quería hacer esa pregunta, porque cuando uno, bueno, yo soy ingeniero, pero yo estudié periodismo un semestre. Fue lo loco que cuando yo estaba cansado de la carrera me cambié a periodismo un semestre pensando que era fácil y después ya volví. La imparcialidad y las ganas de comunicar y
en ese momento cuando uno es estudiante o los estudiantes quieren revelar o mostrar la verdad detrás de algo. Pero cuando después ya comienzan esto comienza a ser un negocio, por ejemplo, como los programas de televisión, a veces que ya después ya para poder tener televidentes empiezan ya a vender humo. Y una de las cosas que me ha pasado a mí como investigador y yendo a muchísimos lugares supuestamente embrujados, hablar con gente que ha tenido experiencias o que sufre de que algún fantasma lo moleste y así, me he preguntado muchas veces y también me he cuestionado y yo tengo un punto de que yo no creo, por ejemplo, en Dios, pero tampoco creo en el diablo, creo en el bien y el mal. Con todas estas gente que tú has entrevistado y has seguido para poder hacer una crónica y vivir las experiencias de ellos y después no sé cuál ha sido el resultado, si que en algún momento quizás siente que sí fue verdad o que a lo mejor, no sé si después tú haces como dices lo que tú piensas después de, por ejemplo, si alguien, no sé, qué sé yo, dice que ve La Llorona todos los días y vas a verlo al pueblo y lo sigue por 2 días o por una semana o no sé, y no pasa nada cuando tú estás ahí. Das tu opinión, dices tú que no viste absolutamente nada, que no crees, o cómo termina algo así. Y lo segundo, ¿crees en Dios? Ok, mi trabajo no es juzgar a las personas. O sea, si yo normalmente no sé cómo explicar la historia que les acabo de contar, es muy loca y yo entiendo que a la gente que pueda decir estaba borracho, estaba quién sabe qué, yo no consumo drogas de ninguna clase, no me gusta. Entonces, imagínese yo con qué autoridad le voy a decir a alguien, oiga, usted está loco. Eso es falso, eso es mentira. Podría hacerlo, podría de pronto pensar, porque soy un ser humano común y corriente, de que de pronto la persona me puede estar mintiendo. Hay testigos que mienten comúnmente en el periodismo y pasa no solo en el periodismo paranormal, sino en el social, en el político, sobre todo para obtener algunos beneficios de cualquier índole. Entonces, lo que procuro hacer es guardar la historia. No, o sea, yo con la persona hablo y le digo, ¿y dónde fue? ¿Y cómo fue? ¿Qué sintió? ¿Cómo era? Todo eso queda grabado y guardado. Yo casi siempre pues ando con mi Tengo la misma. cables. Tengo la misma. Sí, Esa, no, esto es yo tengo buenísima. una que Y eso tiene que como, una pila. como los micrófonos así cruzados y... Sí, sí. Eso sí, no, esas son más pro. Eso es para cuando yo tenga plata. Yo se la mando, no la uso, ¿verdad? Véndamela, véndamela. Se Entonces, la compré para lo mismo y no me gustan mucho los aparatos. Sí, cuando uno ve una crónica o cuando uno ve una investigación periodística, obviamente tiene un comienzo y un final. Durante las crónicas se entrevista a los protagonistas donde ellos hablan de lo que significa o de lo que se refiere a esa crónica o esa entrevista. Y si luego tú te quedas un par de días para verificar si es que eso es verdad o no, cuando no pasa nada, ¿cuál lo es el...? registro. Pero esa crónica entonces no la libera, o sea, no tiene, por ejemplo, no dices, por ejemplo, después de 5 días, lamentablemente no apareció la Llorona, no digo que sea un invento de Juanito, pero yo no lo registré, por ejemplo. Algo así tendría uno que concluir porque pues, el periodismo a veces es, primero, tiene que incomodar un poco y segundo, a la final, lo único que uno tiene como para generar, suena feo, pero como para generar respeto y que le sigan saliendo crónicas o testimonios y contactos, es la credibilidad por lo menos de uno, desde esa parte de la labor, no desde voy a ir a hacer a que suenen las puertas, eso a mí no me interesa. No, eso es Me vender humo, interesa sí, que, no. que mi trabajo, bien o no,
pueda de pronto agarrar todo lo que pueda de esa persona, detalles, si son 2, 3 testigos, mejor. Y si me lo permiten, que casi nunca pasa, poder mostrarlos en su rostro, que lo cuenten y todo el cuento este. Si lo permiten así, pues haríamos lo que su merced dijo, que a la final no sé qué, y se va contando poco a poco con tal persona, y sería maravilloso. Pero el problema es que todavía seguimos con el tabú de que si yo cuento una historia paranormal, ya estoy de psiquiatra, de loquero. Si yo cuento algo paranormal, ese es el tabú más hijo de madre. Entonces, muchas personas no lo aprueban así, o lo aprueban que el rostro sea difuminado, censurado, pero pues se debería hacer de esa forma. Y lo que yo he optado por no caer en la ruina económicamente ni nada, porque imagínense hacer ese trabajo y que a la final digan, no, es que no quiero que publique, y queda usted ahí como que, no, bueno, lleguemos a un acuerdo. Yo voy a coger todo esto, lo transcribo, se los muestro cómo quedó la transcripción anónima, y me dejan por lo menos narrarla. O sea, tú haces eso, o sea, y yo pienso, eso igual es súper, a ver, lo voy a decir con una palabra mía, como peligroso, ¿no? Porque al final, si la persona que fue entrevistada y quiso hablar sobre su experiencia, y luego justo no pasó nada cuando tú hiciste toda la crónica, puede decir, no. Pero ¿qué pasa con todo tu tiempo de investigación? O sea, no, se va para la porra. Casi siempre, y cuando se cae algo de eso y no hay poder humano de convencer, ni así sea para narrar la historia desde el punto de una historia más en un video de 10 historias narradas en solo voz. Si no da ni para eso, es un bajón horrible. Es algo como que es un confiar en la persona, y al final es decirle, hombre, vamos a hacer esto, y si no se puede obligar a nadie. Si no, yo tampoco voy a robar contenido de otras personas, y no lo he hecho, procuro que sea así, original. Hay personas que me envían por correo, y yo les respondo si la podemos alargar un poco, y hay gente que dice que no, quiero que la narre así, y eso también me ayuda muchísimo a tener contenido un poco más constante. Entonces a veces mezclo las que investigué y que no pudieron salir en video con las que me enviaron por correo y me dieron permiso y que no están en otro lado, y se hace un video pues relacionado a un tema en específico, para no perder de pronto esos días de trabajo. O sea que la mayoría de las crónicas que hacen siempre tienen un final con que valida lo que el protagonista está diciendo. Entonces nunca es que, por ejemplo, yo digo, no sé, Howard, ¿sabes que aquí en mi ciudad donde yo vivo, La Llorona todos los días pasa a las 3 de la madrugada? Entonces me dice, oh, lo quiero ver. Sí, ven. Entonces la primera noche son las 3 de la madrugada, esperamos y no pasa. Yo digo, a lo mejor ¿dónde estás tú? Pero esperemos mañana. Y tú te quedas una semana y no pasa. Entonces, okay. ¿Tú qué dices? Dice, a ver, tengo que publicar y decir que lamentablemente, después de que de toda la historia y de que no quitándole la credibilidad a la persona que lo está contando, pero diciendo, yo estuve ahí y no pasó, solamente no publicas. Ahí en esa parte sí, yo al final digo, no voy a meterme en el cuento de que, hombre, estuve allá y no pasó, porque siento que ya... bueno, eso es algo que aparece en los libros, que me da la oportunidad de hacerlo, porque cuando se cuentan las historias en YouTube solo narradas, sin el video y la crónica como tal, se cuentan en primera persona. Entonces lo que procuro hacer no es que yo no meta mi parte ahí, sino que dentro de eso que se escribió, digo, y el investigador, y Howard vino, no sé qué, tal día, y duramos una semana, pero lamentablemente no ocurrió. Normalmente ocurre, pero en esta ocasión no sabemos, es algo así, como que lo meto entre la misma historia. Exacto, entonces ahí está la diferencia entre una investigación periodística a una crónica quizás. La crónica tú solamente muestras lo que esa persona, el protagonista, cuenta.
no como una investigación más que todo, por ejemplo, como intentar encontrar la verdad, más que eso. Por ejemplo, no sé, qué sé yo, estafadores, y tratar de ir a ver que él te estafa y cómo te estafa. No es eso, no es atrapar al ratón, sino que más que todo es mostrar la historia. Sí, desde el periodismo se busca lo que se llama la chiva, ¿no? Una buena historia, una que nadie la encontró, usted la encontró y la dio a la luz. Entonces, o puede hacer crónica o puede hacer reportaje. El reportaje sería más o menos que usted parte de un hecho noticioso que tuvo relación en algún momento y que ya está publicado por alguna razón, por alguna muerte, por un hecho de derrumbe, que se inundó no sé qué. Entonces usted partió de ese hecho noticioso que salió y lo que hace es, ¿qué pasó alrededor de eso? ¿A quién encuentro? Sí. Entonces eso ya sería un reportaje como con noticias, igual mete, pero ahí usted no puede opinar desde su punto de vista, sino todo lo que está alrededor es lo que va a generar lo que está relatando el protagonista. Ajá. Sí, y ya usted es el que conduce. La crónica sí me permitiría a mí, aunque a veces no lo hago, pero me permitiría a mí por lo menos ingresar y decir, en esta casa del barrio en Medellín se afirma que aparecen entidades sobrenaturales, posiblemente, probablemente, el presunto, ¿por qué? Porque nosotros no somos jueces, no somos... por supuesto que no. Cada quien es dueño de su propia verdad y eso lo hemos... por algo existe. Y si se necesita un investigador paranormal o alguien con estos... como para intentar por lo menos... intentar por lo menos, no ocurrió nada, pero llamemos a alguien que sabe de pronto en comunicarse con esto y lo metemos a la crónica con el permiso de las personas para ver qué sienten, qué opinan, y eso enriquece aún más el tema. Tampoco da soluciones, tampoco da respuestas concretas, pero hace algo ahí dentro de la crónica que es maravilloso, y cuando ya todo está armado, queda como que la persona puede al final sacar sus propias conclusiones. Hay algo muy interesante en el periodismo, yo lo escuché hace un rato y me fascinó. Hay dos cositas, y era que si su mamá a usted le dice que lo quiere, investigue. ¿Cómo así? Yo ya lo tengo claro. Y ahí usted empieza, hombre, sí. Entonces, eso me parece que genera, sobre todo en las crónicas y eso, como que la persona piense lo que no, es que iba a decir una palabra, pero es muy grosera. Que saque su propia conclusión. Lo que sucede es que, mira, hay crónicas que están hechas con toda la intención de hacer una denuncia pública, en un caso social, ¿sí? En un caso social, y resulta que hay personas, y uno no cree, pero la denuncia está, hombre, a su merced le robaron toda la plata, lo estafaron porque compró una casa y no se la entregaron. Y no es solo usted, 100 personas. Y entonces comienza esa crónica. Es totalmente diferente, claro. Eso ya es una denuncia, claro. Ahí está la investigación. Y hay personas que creen que los malos son los que están denunciando, claro, y no se sacan eso de la cabeza. Entonces ahí sí, ni modo. O sea, puede usted dar su explicación, puede hacer... las personas que presuntamente estafaron, pero ahí usted en la interpretación de la gente, ahí sí ya no hay nada más que la televisión o el periodismo siempre quiere cagar al más débil, y así empiezan a sacar un montón también de diferentes cosas. Mira, yo me siento súper identificado con lo que tú dices, porque cuando yo hago investigaciones y cuando voy a lugares que están que son popularmente llamados embrujados, yo no tengo ningún don, estoy claro de eso porque nunca he visto un fantasma. Intento poder tener algún tipo de resultado cuando hago investigación. Obviamente, esa es la intención, es poder verificar si realmente existen o si realmente pasa algo en ese lugar. Muchas veces me voy sin ver nada, pero después cuando escucho el audio o estoy editando, me doy cuenta que sí se escuchó un grito o algo que en ese momento no lo oí, pero después sí lo captó la grabadora, por ejemplo, o el celular o la cámara. Entonces, ahí está también eso. O sea, ¿por qué ese lugar fue catalogado o por qué popularmente es conocido como embrujado? O como que hay mucho fantasma y todo.
porque quizás muchas personas sí tuvieron la experiencia. Yo no tuve la suerte, o a lo mejor como no tengo el don que quizás tienen los medios que ven fantasmas o que pueden hablar con gente o que escuchan. Al no tenerlo quizás estaba rodeado, pero no pasó absolutamente nada, pero no significa que ese lugar no sea embrujado. Entonces yo intento también siempre ser súper cuidadoso con eso. O sea, yo no vi nada, yo estuve ahí y no pasó absolutamente nada. Uno siente un montón de cosas que también puede ser el miedo de estar en un lugar en la madrugada solo, que a veces ni siquiera son fantasmas, que pueden ser humanos que pueden estar rodeando el lugar y que puede pasarte algo, puede estar en peligro, etcétera. Pero sí, es muy, muy interesante y me encanta lo que hace. Hermano, ¿dónde podemos ver tu trabajo? YouTube, ¿dónde están todas estas crónicas? Normalmente están en los lugares en donde son más rentables. Entonces, está en YouTube, casi todo está ahí, en Facebook. Entonces se encuentran como Howard Gutiérrez, escribe HOWARD, o Conexión Enigma. En todas mis redes sociales yo he estado abriendo todas las redes sociales posibles. ¿Cómo se llama en para YouTube? Que no me roben los nombres. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Howard Gutiérrez, Conexión Enigma. Vale. Pero pueden colocar Conexión Enigma o historias paranormales en Transmilenio, en universidades de Colombia. Hay infinidad de horas y horas de contenido para que se hastien de cosas paranormales y se acompañen en horas de trabajo. O si quieren, no sé si pueda y me lo permita, aquí tengo los libros, los puedo mostrar. Hay gente que ya también es demasiado aficionada como yo a lo paranormal o a los misterios, y pues para ellos están estos dos libros. Obviamente el primero es este, que se ve al revés, pero son historias paranormales de Bogotá, y este sí lo encuentran en la mayoría de librerías de Colombia, internacional pues a través de Buscalibre y de Amazon. Y el segundo... Pero llega físico, no es como libro. Ok, bacán, porque yo lo voy a buscar para comprarlo ahora. Físico y pues digital también. Este es el nuevo. Justo es la primera vez que lo estoy mostrando en físico. La gente es aquí. Entonces tiene la premisa. Es este. Y este es el de las aventuras. Aquí estoy en Armero, por ejemplo, en la moto. Por acá les muestro. Este lo que hace es que cuenta historias paranormales de Colombia a través de las regiones del país. Muestra un sitio, digamos, un sitio turístico y otro sitio que no sea turístico ni en lo paranormal ni en el nada. Y les cuenta una parte del lugar, cómo es, por qué es reconocido, por qué no. Y en eso, un relato paranormal viene así, también con imágenes, de los recorridos. Al final tiene también una parte para que usted mismo escriba su propia historia inexplicable. Pero es que eso tiene de todo. La nariz del diablo por acá. Entonces, este sí lo encuentran. Está en preventa este libro ya para las personas que lo compraron en preventa a través de la página www.conexionenigma.com. Ya estará llegándoles este fin de semana, o ya la otra semana lo pueden encontrar. Envíos internacionales a través de Buscalibre o autoreseditores.com. Mercado Libre también lo van a encontrar ahí, y otras librerías en la Feria del Libro ahorita Hermano, yo lo voy a pedir, yo lo voy a pedir directamente después del programa. Y en las librerías en Colombia, ¿lo pueden encontrar gente que vaya a una librería o es más? Este sí lo encuentran en cualquier librería ya, vale. Porque ya llevamos un año con este. Este le fue muy, muy bien. Como estábamos en preventa, y en realidad lo estamos haciendo exclusivamente para las personas que sean bien fans del tema, salieron 100 para preventa. Ya en más o menos 15, 20 días después de la Feria del Libro, lo van a encontrar en ciertas librerías ya
cuando terminemos de hacer reuniones y contratos y todo eso, lo encuentran ahí. Porque sí, eso es lo que demora. Para que se pague todo lo que tiene que pagarse, brother. Sí. Oye, te quiero felicitar, Howard, porque me encanta lo que haces. De verdad que te agradezco que te dediques a este mundo paranormal, porque es maravilloso. Muy mal pagado por gente que utiliza este morbo o esta afición para poder generar esa mentira, y después todo para adelante siempre es mentira. Después ya uno no cree en nada, pero ya no pueden parar ellos tampoco, porque si no se quedan sin la técnica. Le genera dinero y eso. Así que te agradezco, de verdad se nos pasó esta hora, pero volando. Ya estamos a 3 minutos de cerrar el programa y se nos fue, pero volando. Howard, te agradezco de corazón, hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Fue espectacular esta conversación. Me sentí como en el living de la casa tomando una chela y conversando sobre estos temas que nos fascinan. Y me encantaría que pudiera acompañarnos una vez más pronto para que podamos seguir hablando claro que sí, de este tema tan amado por algunos y tan odiados por otros, ¿no? Así que hay gente que ni siquiera quiere hablar porque le tiene más miedo que Dios me va a castigar y no. Bueno, y yo tengo una creencia en algo superior, sí, que no la respondí, pero bueno, ahí la respondo. Parcero, pues nada, muchísimas gracias, un gustazo estar aquí, la pasé muy chévere hablando. Tenía un poquito de temor porque normalmente las invitaciones son como más del tono ¿no? De los dones, usted lee cartas, usted qué ve en mí. Sí. Yo no, marica, yo no veo nada. No, hermano, entonces, a mí me encanta esto. Mil gracias. A mí me encanta esto. Esto es el living de la casa, y bienvenido a la hermandad, hermano, y muchas gracias por acompañarnos, y estás súper invitado para que podamos seguir hablando de estos temas que a muy poquita gente le gusta, porque cuando uno habla transparente y sin vender humo, no es popular, pero es amado. Y es lo que prefiero yo, que sea amado y que esto, este nicho sobreviva y hagamos una comunidad súper linda. Así que esta es la hermandad. Por eso que le puse así a este programa también, porque invito a gente investigadores que le encanta realmente esto, y eso quiero difundirlo. Lo poquito que se puede, pero difundirlo. Totalmente de acuerdo. Igual hay espacio también para todos. Creo que es importante decir algo, y es una frase que me gusta mucho, y que hay que dejar huella con lo que nos hace sentir felices, que es esto. Si no caemos en el morbo, pues no pasa nada. El caso es estar tranquilos, pero sin pisar a nadie, dejar huellas sin pisar a nadie. Y agradezco a las personas que se conectaron ahí. Gracias a todos los que apoyan el Misterio Nacional, que es un dicho muy de aquí de Colombia, pero un abrazo. Y a los que todavía no, un gusto, me presento acá igual, invitadísimos, y gracias, parcero, por la invitación de nuevo. Cualquier cosa en la que pueda colaborar o ayudar o ser de ayuda aquí en Colombia, me cuenta, ahí tiene mi número. Hermano, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy, y muchas gracias por compartir tu trabajo con nosotros. Y nos vemos muy pronto para que podamos seguir hablando, porque se nos hizo poca esta hora. Un abrazo grande, hermano. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en Ritmo FM 87.8 Costa del Sol Málaga, 97.9 Barcelona. Esto es La Hermandad Paranormal. La Hermandad. Es tiempo de que los sentidos bajen su intensidad y tu respiración vuelva a la normalidad. Esperamos que encuentres la forma de volver a tu estado natural. Decirte que no somos los culpables de tus pesadillas, pero sí recordarte que no solo son tus sueños los que están presentes en ellas. Será hasta un nuevo viaje paranormal. La Hermandad. Hasta pronto.